Bueno, primero agradecer a la red Interquorum por esta invitación al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Para nosotros realmente es un gusto poder hacer esta presentación sobre un tema tan importante de preocupación nacional, que es el embarazo en adolescentes y la maternidad forzada, de la que hablamos prioritariamente cuando se trata de adolescentes embarazadas menores de 15 años, y que sé que van a profundizar en este tema con la siguiente presentación. Bueno, para quienes no me conocen o no conocen en realidad mucho del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nosotros somos una agencia de las Naciones Unidas que trabajamos para lograr tres resultados muy importantes en el país: evitar las muertes maternas, que son prevenibles; asegurar que todas las mujeres accedan a anticoncepción, que no existan necesidades insatisfechas de anticoncepción; y erradicar la violencia basada en género y las prácticas nocivas contra niñas, adolescentes y mujeres. Entre estas prácticas nocivas, una que nos preocupa principalmente son las uniones y los matrimonios tempranos, que están muy vinculados también a los embarazos tempranos. Entonces, con mucho gusto les voy a presentar esta ponencia que, digamos, da algunos alcances para que ustedes, como organizaciones de jóvenes y colectivos que participan en plataformas de incidencia y vigilancia social, puedan tener más alcances para contribuir a reducir y prevenir el embarazo en adolescentes. Lo primero que quiero... ¿Qué está pasando acá? Ahí está. Lo primero que quiero contarles es que el embarazo no es solamente un problema de salud pública. Quizá uno de los temas que está impidiendo de algún modo que avancemos de manera más acelerada en la respuesta al embarazo en adolescentes es que muchos piensan que solamente es un tema que le compete al Ministerio de Salud, al sector salud. Sin embargo, el embarazo en la adolescencia es un problema de desarrollo. Es decir, que afecta el crecimiento y desarrollo del país, afecta a toda la sociedad en su conjunto. También es un tema de derechos humanos porque vulnera los derechos de muchas adolescentes, no solamente los derechos fundamentales, sino también sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Y además, y muy importante, es una expresión de la inequidad y las desigualdades que afectan al país, ¿no? Puesto que el embarazo en la adolescencia o el embarazo temprano no ocurre, digamos, en todas las adolescentes, sino en adolescentes que tienen características particulares, como estar en contextos de pobreza, en zonas rurales, tener menor acceso a educación, venir de familias con violencia. Es decir, hay un rostro de inequidad importante que nos refleja esta situación de la maternidad temprana, ¿no? Entonces, afecta principalmente a las niñas en situación de mayor vulnerabilidad y muestra las desigualdades que hay no solamente entre los países, sino al interior de los países. Ustedes ya van a ver en las cifras que una cosa es hablar del promedio nacional, cuántos embarazos tenemos a nivel nacional, y es diferente ir a cada región del país, y dentro de cada región, a cada provincia, a cada distrito, donde podemos ver condiciones de vulnerabilidad que hacen que la problemática se incremente, ¿no? Antes de entrar al contexto peruano, es importante de repente contarles un poquito del contexto global y sobre todo de la región de América Latina y el Caribe, porque esta problemática del embarazo en adolescentes no es únicamente algo que preocupa y afecta a Perú, sino a muchos otros países de la región de América Latina, e incluso a nivel global, en África y en otros continentes, ¿no? En esta diapositiva podemos ver la tasa de fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años. Esta es un indicador, digamos, que nos da cuenta de cómo está el tema de embarazo. En la región de América Latina tenemos la segunda tasa de fecundidad adolescente más alta en el mundo y con la disminución más lenta también a nivel mundial después de África subsahariana. Entonces esto sí es preocupante porque somos una región que tiene una problemática álgida en términos de la reducción del embarazo en adolescentes. La tasa mundial del embarazo adolescente es 46 nacimientos por cada 1000 adolescentes entre 15 a 19 años. En América Latina la tasa es de alrededor 66.5 nacimientos por cada 1000 adolescentes. Entonces se requiere acelerar el progreso para reducir el embarazo en la adolescencia en América Latina,
porque está conectado, como les comentaba, a una serie de indicadores que dan cuenta de las desigualdades, ¿no? Si vemos un poco este panorama más global, se estima que 38 millones de adolescentes entre 15 y 19 años que viven en las distintas regiones en desarrollo a nivel global son sexualmente activas y no desean tener hijos en los siguientes 2 años. Esto es un tema importante porque cada vez tenemos más adolescentes y en general mujeres en edad fértil que no desean tener hijos, desean postergar la maternidad, es decir, que son maternidades no planeadas y muy posiblemente no deseadas, ¿no? 15 millones de estas adolescentes usan algún método anticonceptivo moderno, es decir, que tenemos una brecha de más de 20 millones que no utilizan métodos anticonceptivos modernos. Esta es una problemática importante porque todavía tenemos muchos adolescentes que usan métodos tradicionales que sabemos que no dan los resultados según la evidencia que sí da un método anticonceptivo moderno, ¿no? Por ejemplo, el método ritmo, porque muchos adolescentes no tienen conocimiento de cuándo es la etapa fértil a la hora de la menstruación, entonces el método ritmo no funciona adecuadamente y terminan embarazándose. Los 23 millones restantes entonces necesitan acceso y no lo tienen a métodos anticonceptivos modernos, por lo que están en riesgo de tener un embarazo no planeado. Cubrir esa necesidad insatisfecha es una de las, digamos, tareas más importantes en las que el UNFPA está abocado en el programa de país, en la cooperación al Perú en este caso, porque eso permitiría evitar cada año 2,1 millones de nacimientos no planificados, 3,2 millones de abortos, muchas veces en condiciones clandestinas, inseguras, que pueden llevar a muertes maternas, y evitaríamos además 5.600 muertes maternas. Así es que esto nos da, digamos, una idea importante de por qué es prioritario poder satisfacer las necesidades insatisfechas de anticonceptivos modernos en las mujeres en edad fértil, pero en particular en el grupo adolescente. En América Latina el panorama es diverso y complejo. Si bien compartimos la problemática, también tenemos que tener en cuenta que, digamos, hay países que están en una situación incluso más precaria que la nuestra. Sin embargo, igualmente el hecho de que existan adolescentes que se están embarazando sin desearlo y sin planearlo ya es una problemática, cualquiera que sea la prevalencia en los países, ¿no? En general, la tasa de fecundidad adolescente presenta, por ejemplo, variaciones desde 17,2, que es la más baja en la isla Guadalupe, a 100,2 en República Dominicana, que presenta una prevalencia bastante alta. En Centroamérica, que es, digamos, son países que tienen una tasa alta de fecundidad adolescente, están principalmente Guatemala, Nicaragua y Panamá encabezando la problemática. En el Caribe, República Dominicana, como ya hemos mencionado, y Guyana también presenta una tasa bastante elevada de 90,1. En América del Sur, a Perú nos supera, por ejemplo, Bolivia y Venezuela, que presentan estimaciones más altas como el 80,9 y el 77,3. Cada año Cada año un 15% de todos los embarazos ocurren en menores de 20 años. 2 millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque es una edad en que las niñas y adolescentes deberían estar concluyendo sus estudios, viendo cuáles van a ser sus oportunidades de desarrollo y no convirtiéndose en madres tempranamente sin las posibilidades de poder mantener a estos niños y sobre todo hacerlo en el contexto de una pareja estable y un proyecto de familia, ¿no? La mortalidad materna es una de las principales causas de muertes en jóvenes de 15 a 24 años en la región de las Américas, y esto también nos da cuenta que el embarazo tiene una conexión también con vulnerabilidad hacia otro tipo de problemáticas, incluso la mortalidad materna, ¿no? La región de América Latina es la única en el mundo, además, con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes y menores de 15 años. Luego lo vamos a ver más adelante en un poquito más de detalle, pero este es un tema que de alguna manera recién está emergiendo como preocupación en la agenda, porque
Estamos hablando de embarazos en menores de 15, muy probablemente asociados a abuso sexual, a violencia sexual, ¿no? Y afecta principalmente a las adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad, como ya lo hemos mencionado, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, en las regiones amazónicas es donde la prevalencia del embarazo adolescente es mayor. Están involucrados también factores culturales, sociales, que los vamos a ir viendo. Esta lámina es importante para mostrarles un poco comparativamente Perú, El Salvador y España, que es donde ahorita está Milagritos y de repente nos puede contar alguna situación cercana a sus vivencias, ¿no? Pero acá tenemos, comparamos el nivel de fecundidad y el uso de anticonceptivos. ¿Para qué? Para darnos cuenta que, por ejemplo, en España la tasa específica de fecundidad es de 12,7, es decir, bastante baja, ¿no es cierto? En Perú es 67, bueno, era al 2014, ahora ha disminuido un poco, y en El Salvador es 89, es decir, la tasa de fecundidad más alta está en El Salvador, luego le sigue Perú, luego le sigue España. El porcentaje de adolescentes sexualmente activos en las diferentes edades de 14 a 19, tenemos que en España los adolescentes son mayoritariamente sexualmente activos que en El Salvador, que en Perú. Y el uso de anticoncepción moderna en la primera relación sexual, que es bien importante porque luego se establece ese patrón de uso de anticoncepción moderna cuando empezamos desde la primera relación sexual, en España es de 85,1%. En cambio, si miramos la situación de Perú, tenemos menos adolescentes sexualmente activos, pero tenemos una tasa más alta de fecundidad y un uso de anticoncepción moderna que al 2014 solamente llegaba a 34,4%. Felizmente, hoy por hoy, según la ENDES 2020, que fue recientemente presentada hace un par de semanas, hemos subido a 51,1% en el uso de anticoncepción moderna para adolescentes unidas y hasta 63,9% para adolescentes sexualmente activas. Es decir, ha habido una mejora con respecto al año 2014. Sin embargo, todavía no logramos ese nivel más alto de uso de anticoncepción moderna. En El Salvador la situación es más preocupante aún porque tenemos 89 de tasa de fecundidad específica, tenemos adolescentes iniciados sexualmente casi en igual proporción que en Perú, pero su tasa de uso de conceptivos, al menos hasta el 2008, que es la fecha que se tiene de este dato, era de 23% únicamente, ¿no? Entonces acá el tema quiere decir que no necesariamente el hecho de que una adolescente tenga una vida sexual activa la lleva a un embarazo. Es decir, si hay una vida sexual activa que se inicia con una primera relación sexual protegida usando anticoncepción moderna, podemos reducir significativamente el embarazo en adolescentes. Sabemos que una de las, digamos, ideas también es postergar la primera relación sexual, pero no por una imposición del mundo adulto o del profesional de salud o de alguien que te dice que así tienes que hacerlo, sino por decisión propia de los y las adolescentes que al recibir información, al recibir consejería, al tener un proyecto de vida, ellos mismos y ellas mismas deciden postergar la primera relación sexual y también la maternidad y paternidad, ¿no? Acá tenemos también la comparación o la vinculación entre las madres adolescentes y los matrimonios, uniones tempranas que les estaba mencionando, ¿no? Que es otra problemática que está afectando a muchos países de la región de América Latina, el Caribe incluso. En Perú tenemos, bueno, al 2016 teníamos 10,1 de madres adolescentes. La ENDES nos ha dado la buena noticia de 8,5 para el año 2020. Y el matrimonio a edad temprana o uniones es de 19,5% según la ENDES también para el mismo periodo. Esto no, el tema del matrimonio temprano se ha mantenido así. Esta es la cifra actual al 2021 o 2020 según ENDES. Sin embargo, acá en el tema de prevalencia de embarazo aparentemente hemos reducido, ¿no? Comparándonos con otros países, pues sí, pues vemos que en Nicaragua, Honduras, por ejemplo, El Salvador o Guyana están en una situación más crítica. Sin embargo, en el Perú también todavía es un tema importante de preocupación.
Esta es una lámina que nos muestra la importancia del acceso a anticoncepción y el contexto de la emergencia por la COVID-19, ¿no? Que ha sido una situación que ha tenido un impacto muy importante en la continuidad de los servicios de salud, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva. Y esto por eso, digamos, hay como una cierta inquietud en el dato que ha dado la ENDES, que reporta la ENDES para el 2020 de haber disminuido el embarazo en adolescentes, la prevalencia, cuando se asumía que, digamos, ha habido un menor acceso a anticoncepción, un menor acceso a consejería y orientación. Pero bueno, es una inquietud, de algún modo, una inquietud positiva en el sentido de poder averiguar con más detalle, ¿no? Cuáles son los factores que podrían estar involucrados en esa disminución, por lo menos en el promedio nacional, ¿no? Sin embargo, en este estudio que se hizo a partir de supuestos predeterminados para mirar un poco de escenarios, lo que se veía es que el impacto del COVID en el uso de anticonceptivos variaría en función de la gravedad y la duración de la emergencia, ¿no? Si no se adoptaban, porque ya estamos un poco en la segunda fase de esta emergencia, año 2021, si no se adoptaban las medidas de mitigación, se estimaba que entre 183.000 y 731.000 mujeres podrían verse imposibilitadas de usar anticonceptivos, lo que se traduciría entre 4.570 y 219.000 embarazos no planificados en el Perú, ¿no? En el escenario bajo teníamos si esta alteración de los servicios de salud, la continuidad de la oferta, etcétera, se daba por 3 meses, en el escenario medio si se daba durante 6 meses, y en el escenario más alto si esta emergencia y las alteraciones en la continuidad de los servicios se daba en 12 meses. Como ustedes saben, ya hemos pasado los 12 meses, digamos, de la emergencia. Sin embargo, también debemos decir que paulatinamente la continuidad de los servicios se ha ido restableciendo y se han implementado algunas estrategias como la telemedicina, visitas domiciliarias y otras para poder atender la demanda, ¿no? Entonces, esperamos que ese escenario alto se haya mejorado en algún sentido, pero en todo caso estaríamos, digamos, en este escenario de 731 mujeres que podrían verse imposibilitadas de usar anticonceptivos, incluyendo a las adolescentes, y la posibilidad de que 219.000 embarazos no planificados puedan haber ocurrido en el país, ¿no? Entonces, esto es una grave consecuencia de esta emergencia que ha traído impactos sociales, sanitarios, económicos en el país, ¿no? Acá ya entramos un poquito a las adolescentes madres menores de 15 años. En el Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Esto es sumamente preocupante porque, como les comentaba, esos embarazos muy posiblemente están asociados a abuso sexual. E incluso en muchos casos, conectando ya esta problemática con las uniones y matrimonios tempranos, los matrimonios tempranos son, el embarazo, mejor dicho, es causa y consecuencia, ambas cosas de los embarazos tempranos. Muchas veces incluso se legitima una situación de abuso sexual mediante un matrimonio o una unión temprana, uniendo a la niña abusada con el abusador para poder cubrir esa situación, ¿no? Entonces es un problema grave que hay que estudiar mucho más a fondo y encontrar estrategias de respuesta urgentes, ¿no? Aquí no estamos solos, lastimosamente esta problemática también la compartimos con otros países de América Latina y el Caribe, donde la tasa de nacimientos de entre 1 y 5 nacimientos por cada 1.000 niñas de 10 a 14 años ocurre en varios de los países. La tasa más alta se registró en Venezuela en los últimos años, con 5 nacimientos por cada 1.000, seguido de 2 por cada 1.000 para República Dominicana, ¿no? Entonces hay un tema importante que atender con las maternidades forzadas en menores de 15 años, y además tener en cuenta que los datos sobre la fecundidad en este grupo son deficientes, ¿no? O sea, no es como en el caso de 15 para arriba, que ya está reportado en la ENDES y en los registros administrativos del sector salud, sino que el parto a estas edades en menores de 15 años es poco común en la mayoría de sociedades. La maternidad a menudo ocurre dentro del matrimonio, las uniones, como le decía, entonces se legitima de esa manera, se esconde, digamos, la problemática, y por tanto es probable que no se informe
o se oculte para evitar la vergüenza y el estigma que esto conlleva, ¿no? Por eso se hace un problema más crítico, más invisible y más difícil de responder, atacar, ¿no? La violencia sexual y las normas de género que promueven relaciones de poder inequitativas socavan esa capacidad de agencia, esa capacidad de empoderamiento de niñas y adolescentes y sus habilidades para prevenir embarazos no intencionados. Y por eso es que tanto el embarazo adolescente como la maternidad temprana y las uniones tempranas tienen que ver fundamentalmente con cambiar normas de género y relaciones de poder que son inequitativas, ¿no? Porque estas afectan principalmente a niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Todavía tenemos una sociedad bastante machista, con muchos estereotipos y donde la capacidad de agencia de las niñas, el poder darles todas las capacidades para la autonomía corporal, la toma de decisiones informada, el autocuidado, están muy limitadas y esto pues lleva a que sigamos teniendo embarazos no intencionados, embarazos vinculados a violencia sexual y uniones tempranas, ¿no? Acá quería mostrarles un poco las barreras que enfrentan las adolescentes para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Hay un número significativo de casos de inicio de vida sexual por coerción y violencia sexual. En América Latina tenemos 65. Mayor vulnerabilidad en el marco del aislamiento y la cuarentena debido a la COVID-19, ¿no? Solamente al 31 de julio del 2020, del año pasado, se registraron 307 casos de violencia sexual y de ellos 204 tienen como víctimas a niñas y adolescentes, es decir, más del 50%, ¿no? Entonces es una realidad realmente alarmante que hay que atender, muy importante de manera multisectorial, porque acá tiene que ver el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIDIS, los gobiernos locales y, en fin, todas las instancias de la Defensoría del Pueblo que pueden atender desde diferentes dimensiones y vigilar esta situación, ¿no? Ahora pasamos un poco a ver cómo el COVID ha impactado en el embarazo adolescente en el Perú. Acá tenemos la edad, este es un dato, estas son láminas de la última ENDES, he seleccionado las que pueden ser las más importantes de compartir con ustedes, que dan cuenta de la situación del embarazo según la ENDES 2020, es decir, el dato más actualizado, ¿no? Uno de los indicadores, digamos, proxy para entender el embarazo adolescente es cuando ocurre la primera relación sexual, ¿no? Entonces, según la ENDES 2020, la edad mediana de la primera relación sexual en mujeres de 20 a 45 años es 18.5 años, ¿no? Entonces, digamos, no es que están iniciando tan tempranamente, según los datos de la ENDES. Tenemos en la selva un inicio un poco más temprano, alrededor de los 17 años en promedio, en la sierra 18,5 y en la costa 18,8, es decir, se incrementa un poquito la edad en el caso de la costa. Si vemos el mapa y ya vamos identificando por departamento, tenemos por ejemplo que el departamento de Ucayali y Loreto en la Amazonía son los que reportan un inicio más temprano, 16,6 y 16,7. Y luego tenemos departamentos, por ejemplo, como Madre de Dios, Ayacucho, Huánuco, San Martín y Amazonas, que están alrededor de 17.5 años para el inicio sexual como promedio, ¿no? Entonces, digamos, aparentemente también estaría habiendo una postergación del inicio sexual en las adolescentes en el Perú. Las adolescentes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas, este era nuestro dato para el 2018, es decir, según la ENDES 2018, la prevalencia de embarazo era de 12,6% a nivel nacional, y acá podemos ver un poco en los últimos años cómo ha ido evolucionando esta tasa. En el 2009 teníamos 13,7%, luego 2010 13,14, luego bajamos ligeramente en el 2011 a 12,5, luego otra vez una tendencia a subir hacia el 2014 y luego a disminuir, pero no significativamente en los siguientes años. Es decir, siempre nos hemos movido, digamos, entre el 12,5 y el 14,6%. Sin embargo, este año
lo que nos dice la ENDES es que el embarazo adolescente se ha reducido a 8,3% a nivel nacional, pero todavía se mantiene una brecha importante entre lo urbano y lo rural. En zonas rurales la prevalencia se incrementa a 12,4%, mientras que en zonas urbanas baja a 7%, ¿no? Y luego acá tenemos por grupos de edad de 12 a 17 años, vemos que es mayor en el grupo de 18 años, de 12 a 17, en el 2018 fue de 2,8, en el 2019 2,4 y en el 2020 tenemos una ligera disminución al 2,3 para el grupo de 12 a 17 años. Aquí nuevamente con una brecha urbano-rural, pero un poco menos acentuada, en rural 3% y en el urbano 2,1%, ¿no? Todos estos datos son de la última ENDES 2020 presentada recientemente, ¿no? Este dato importante que tiene que ver con el deseo o no de tener hijos, ¿no? Entonces, la preferencia de fecundidad de las mujeres de 15 a 49 años que actualmente están unidas no quiere tener hijos al 2020, 64% de ellas, mientras que solamente el 33,6% desea más hijos, ¿no? Entonces, esta es una, digamos, dato, un indicador de que hay una necesidad insatisfecha de planificación familiar y que las mujeres quieren acceder a métodos anticonceptivos modernos para evitar hijos que no han planificado tener, ¿no? Acá en esta lámina podemos ver un poco el tema de la comparación ámbito rural-urbano, en la primera al lado izquierdo superior para la ENDES 2018, ¿no? Porque este ejercicio se hizo con los datos de la ENDES 2018. Y vemos que en general la línea verde, que es la rural, es la que, digamos, siempre ha estado por encima de la urbana, ¿no? Es decir, mayor prevalencia en las zonas rurales. Desde el 2009, que era 19,3, e incluso se ha ido aumentando, es decir, la brecha entre lo rural y urbano en relación al embarazo adolescente, según este gráfico que compara 2009-2018, ha ido en incremento con ligeras variaciones entre los últimos años, ¿no? Para el 2018 era 22,7. En zonas urbanas, en el 2009 era 11,2 y en el 2018 se reportó 10,1. También siempre con ligeras variaciones de 1, máximo 1,8, 2 puntos porcentuales, pero siempre manteniendo la brecha rural-urbana, ¿no? El otro indicador muy importante es la conexión entre las madres adolescentes o las adolescentes embarazadas y el nivel de educación. Acá también es el dato de la ENDES 2018, que nos muestra que hay una gran proporción de estas adolescentes embarazadas que solamente han concluido la primaria, el 41,7%. Mientras que la secundaria solamente 12% y la educación superior solamente han llegado a, estoy viendo los totales, en las que ya son madres solamente el 35% han logrado la primaria y en el caso de las embarazadas con el primer hijo, solamente 6,7% han logrado completar la primaria. En el caso de la secundaria, la situación es peor aún, el 8,8% únicamente han completado la secundaria y si están embarazadas ya con un primer hijo, 3,3%. Y muy pocas, muy escasas, llegan a tener educación superior, ¿no? Y en cuanto al tema de vínculo con pobreza, los quintiles de pobreza, también tenemos acá que las adolescentes que ya son madres o que están embarazadas según quintiles de pobreza, tenemos una mayor proporción en el quintil inferior de pobreza. 24,9 ya están embarazadas o son madres, ¿no? Luego el otro grupo grande está en el segundo quintil de pobreza. Entonces acá tenemos este tema de inequidad que estábamos diciendo, que esta situación no afecta por igual a todas las adolescentes, sino a las que están en mayor situación de pobreza, con menos acceso a educación y en zonas rurales.
El embarazo adolescente por regiones, bueno, esto nos da un poco el panorama en las regiones. Con data del 2018 tenemos que la región que, digamos, encabeza la mayor prevalencia es Loreto, con 32%, o era el 2018, aparentemente según la ENDES 2020 esto ha disminuido. Luego tenemos Amazonas, luego Ucayali, San Martín, es decir, cuatro regiones, departamentos amazónicos. Luego tenemos Cajamarca, que también tiene una parte de selva, pero también andina, Madre de Dios, y así vemos los que están en rojo, que son los que superan el promedio nacional, ¿no? En mejores condiciones están Arequipa, Tacna, incluso Cusco, Puno, ¿no? Entonces hay como factores bien importantes de estudiar al interior de las regiones y entre las regiones para ver cuáles son esos factores que están ayudando a que se reduzca o que se incremente el embarazo en adolescentes, ¿no? Este tema importante también es un reporte sí de la última ENDES. Tenemos que el uso de métodos de planificación familiar en mujeres de 15 a 49 años actualmente unidas solamente llega a 55% de métodos modernos, y todavía tenemos un grupo importante de 22,3% que usan métodos tradicionales, es decir, el método ritmo, por ejemplo, el retiro, entre otros, que sabemos que no son efectivos según la evidencia para prevenir embarazos que no se desean o que no son intencionados, ¿no? Y si vemos un poco la mezcla anticonceptiva, tenemos que la inyección es la más, digamos, utilizada con 17,1%, luego el condón masculino 13,2%, que es importante el condón masculino porque sabemos que brinda doble protección, no solamente frente a un embarazo no planeado, sino también a infecciones de transmisión sexual, el VIH y SIDA. La esterilización femenina también el 10,1% está utilizándose, la píldora 7,1% y el DIU solamente 1,9%. El DIU es importante porque es un método de larga duración reversible que es actualmente, según la evidencia, el más recomendado para adolescentes para lograr una mayor efectividad y reducir los embarazos, por lo que tiene que incrementarse, digamos, el uso y la difusión del mismo en la oferta de consejería del Ministerio de Salud, incluso también en el sector privado, ¿no? En el tema de métodos tradicionales tenemos la abstinencia periódica, es decir, 14% utiliza la abstinencia periódica para evitar un embarazo con los riesgos que esto tiene, dado que solamente el 50,2% conoce la forma correcta de usar o de utilizar la abstinencia periódica de acuerdo a la fecundidad y a conocer cuáles son los momentos de mayor riesgo durante la fecundación, ¿no? En el caso del retiro, 8% lo utilizan y 0,3% métodos folclóricos que son diversos, ¿no? Entonces hay que revertir esta situación de poder incrementar un mayor uso de los métodos modernos, reducir el uso de los métodos tradicionales que no son suficientemente seguros para lograr reducir el embarazo en adolescentes, ¿no? Adolescentes de 15 a 19 años con uso actual de métodos anticonceptivos. Acá estamos viendo ya no mujeres en edad fértil en general, sino específicamente las adolescentes, ¿no? Y tenemos que, según la ENDES 2018, las mujeres actualmente unidas de 15 a 19 años, el 48,3% usan un método moderno, mientras que en el caso de las mujeres sexualmente activas, el porcentaje se incrementa a 65%, ¿no? Entonces, esto es importante porque, digamos, lo que se debe medir no solamente las que están unidas, sino las que están sexualmente activas, independientemente de que estén unidas o no, para que podamos prevenir también el embarazo adolescente en ese grupo que no está unido, ¿no? Cambios en la mezcla anticonceptiva, bueno, esto reitera un poco o complementa lo que ya estaba diciendo, o sea, los métodos que tenemos que tratar de levantar, incrementar su uso son los que se llaman LARC, que son los métodos reversibles de larga duración, que son el implante hormonal y los métodos intrauterinos, ¿no? Esos todavía no se están usando como quisiéramos, ¿no?
tenemos también un bajo uso de la OE, por ejemplo, que sabemos que no es un método anticonceptivo regular, sino para emergencias, pero que debe estar también disponible para todos los y las adolescentes que lo requieren, ¿no? La píldora está bastante posicionada, al igual que el condón. Lo que falta es el implante hormonal y los métodos intrauterinos y la mayor oferta de AOE para tener una mezcla anticonceptiva y una oferta más completa, ¿no? Acá exposición al embarazo de mujeres adolescentes, comparando un poco desde el 1991 y 2019, ¿no? Un poco, además, diferentes aspectos. Acá, por ejemplo, en 1991 nosotros teníamos que ya tuvieron solamente 18,4% de adolescentes entre 15 y 19 años habían tenido su primera relación sexual. En el 2019 ese porcentaje se incrementó a 31,5%, es decir que actualmente hay más adolescentes sexualmente activas. Y la primera relación sexual en menores de 15 años, en el 91 era 3,6, en el 2019 se incrementó a 6,4. Es decir, que también ha aumentado el inicio sexual temprano en menores de 15 años, ¿no? Sin embargo, lo que no se ha movido de manera sustantiva es el uso de métodos modernos en mujeres unidas. En mujeres sexualmente activas siempre es un poco más alto, pero en aquellas que son unidas no logramos, digamos, salir del 50%, 55% y superar esa barrera para lograr una mayor cobertura, ¿no? La pandemia de COVID-19 ha agravado la afectación ha agravado la vulneración de derechos. Eso creo que todos estamos conscientes de esa situación. De hecho, hay varios estudios que ya se han hecho en el país y a nivel de la región que dan cuenta de que se han profundizado las brechas y que la tendencia es a que se agraven. Y uno de los temas que son más importantes en este contexto para el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos es la vulnerabilidad de las adolescentes frente a la violencia en la pareja, la explotación, el abuso sexual, la maternidad temprana, las uniones y los matrimonios forzados, la carga de trabajo doméstico no remunerado que ha recaído principalmente en las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, y las barreras de acceso a la educación sexual integral y a servicios de consejería e información en salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia basada en género, ¿no? O sea, todas estas situaciones nos hacen prever que va a haber digamos, un impacto importante que quizás no se está viendo a corto plazo, pero que a mediano y largo plazo va a tener implicancias importantes, ¿no? Esta es una guía que nosotros sacamos el año pasado junto con el Ministerio de Educación y la CENAJU, con algunas pautas, orientaciones de cómo los jóvenes y adolescentes pueden contribuir digamos, responder al COVID-19 y enfrentarlo desde un enfoque de derechos, de participación y de respeto de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Aquí algunas cifras del MINSA con relación a cómo ha impactado el tema del COVID en la provisión de servicios, ¿no? Mientras que entre el 16 de marzo y el 31 de julio del 2019 se realizaron 2.921 consejerías de planificación familiar o acceso a anticoncepción para adolescentes de 12 a 17 años. En el mismo periodo, para el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, solo se realizaron 327. Es decir, de 2.000, casi 3.000 consejerías, bajamos a 327 para el mismo periodo y las atenciones diarias a las puérperas adolescentes se redujo en 50%, es decir, los controles prenatales y el seguimiento del embarazo, ¿no? Esto es a partir de registros administrativos del MINSA del 2019. Y por otro lado, la educación sexual integral, que es un componente prioritario para poder prevenir el embarazo adolescente, no se ha logrado incluir de manera sustantiva en Aprendo en Casa y en las tablets con internet móvil, que son las estrategias que ha estado utilizando el Ministerio de Educación para llegar con la educación a los chicos y la educación remota a los y las estudiantes, ¿no? Entonces, el riesgo de una interrupción de las trayectorias educativas es bastante alto también. De hecho, ya se han dado bastantes cifras de
abandono de la escuela o interrupción de estas trayectorias, particularmente nuevamente para las familias más pobres con limitado acceso a Internet. Y también esto está asociado a un mayor riesgo de uniones tempranas y de embarazo temprano, puesto que sabemos que la escuela es un factor protector frente al embarazo adolescente, ¿no? Si las niñas abandonan la escuela, interrumpen sus trayectorias educativas, es mucho más probable que tengan un embarazo y una unión más temprana, ¿no? Acá también para mostrarles rápidamente algunos temas de cómo los servicios de consejería para adolescentes se, digamos, descontinuaron, se afectaron. Si ustedes pueden ver el primer gráfico arriba en la parte izquierda superior, vemos que la pandemia está en el corte, ¿no? 16 de marzo, cuando inicia, se declara, digamos, el estado de emergencia. De enero a marzo tenemos, digamos, 10.000, un promedio de 10.270 atenciones. En el periodo marzo-julio, nada más en esos meses, baja sustantivamente, son los rojos que ustedes ven, que caen, pero abruptamente, las atenciones y la continuidad de los servicios de consejería, ¿no? Acá tenemos el grupo de 12 a 59 años, que es el grupo más amplio. En el caso del segundo gráfico hacia abajo, izquierda, es el grupo de 18 a 29 años, que igual también se disminuye significativamente. Y en el caso del grupo de 12 a 17 años, es decir, de las adolescentes menores de 18, el tema es más crítico aún porque vemos que solamente, como decíamos, se lograron 327 atenciones, es decir, caen abruptamente las atenciones, que es esta que está en círculo rojo, ¿no? Mientras que en el periodo anterior, de enero a marzo, se había llegado a más de 2.000 atenciones, ¿no? Entonces, este es un tema importante a considerar porque la limitación en el acceso a servicios, en el acceso a anticoncepción, incluso el control prenatal para las que ya son... Ya, bueno, acá ya les estaba comentando esto de comparar desde el 90 y el 2019, cómo ha ido evolucionando también el inicio sexual temprano. Es decir, actualmente tenemos más adolescentes que se inician entre los 15 y 19 años y también más adolescentes que tienen su primera relación antes de los 15 años, ¿no? Sin embargo, decíamos que lo que no cambia es el uso de anticoncepción moderna. Se ha incrementado un poco más en mujeres sexualmente activas, pero no tanto en mujeres unidas o en este caso adolescentes unidas o casadas, ¿no? Acá les comentaba de que la pandemia del COVID ha agravado y afectado y vulnerado derechos en su máxima expresión, se han profundizado brechas y estas brechas están especialmente relacionadas a la violencia en la pareja, el abuso sexual, la maternidad forzada, pero también los matrimonios forzados y el acceso a educación sexual y a servicios de prevención y atención de la salud reproductiva y la violencia basada en género. En ese contexto, el UNFPA, junto con Minedo y SENAFU, sacamos una guía dirigida a adolescentes y jóvenes donde se dan algunas pautas y tips para que los adolescentes y jóvenes contribuyan a la respuesta al COVID-19 desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos y con una participación protagónica de ellos y ellas, ¿no? Acá les contaba también que mientras, que esto ya lo estábamos viendo acá en las gráficas, en las consejerías, acá estas gráficas nos muestran la caída abrupta que tuvieron en los servicios y la oferta de servicios del MINSA en salud sexual y reproductiva, ¿no? Vemos que entre el 1 de enero y 16 de marzo las atenciones, digamos, iban como regularmente hacia 10.220, mientras que a partir del 16 de marzo, que se declara la emergencia, hasta julio, caen de manera sustantiva, ¿no? Pero principalmente esto ocurre en el grupo adolescente, de atención para adolescentes de 12 a 17 años, que es el gráfico de la derecha, donde está este círculo, que pasa de 2.000 y pico de atenciones en el periodo enero-marzo, a 327 atenciones únicamente en el periodo que inicia la pandemia hasta julio. Es decir, colapsan los servicios de salud, la atención y la continuidad, la oferta de consejería, de métodos anticonceptivos e incluso de control prenatal para adolescentes gestantes, ¿no?
Y esta es una gráfica específica de Loreto, que nos permite ver también la brecha en ciertas regiones, en este caso en Loreto, donde también se observa una baja bastante significativa en la continuidad de los servicios, ¿no? Acá podemos ver el acceso a servicios de salud en general. También es importante mencionar que en cuanto al acceso al seguro de salud, de parte de las mujeres, el 83,1% de las que tuvieron hijos en la adolescencia posee un seguro de salud, siendo este porcentaje ligeramente mayor en las zonas rurales. O sea, este es uno de los pocos, digamos, indicadores que muestran una brecha contraria, es decir, hay más asegurados en contextos rurales en cuanto a seguro de salud que en contextos urbanos, ¿no? Y el porcentaje de madres adolescentes por tipo de seguro, tenemos que un 91,9% está cubierta por el Seguro Integral de Salud, es decir, el SIS, el 7,2% por e-salud y el 0,9% por otros seguros de salud, ¿no? Entonces, el SIS, digamos, sí ha avanzado en la cobertura de madres adolescentes cubiertas para sus controles prenatales y el acceso a consejería, lo cual es un dato importante, ¿no? Acá mostrarles rápidamente que el año pasado Naciones Unidas hizo una encuesta a nivel de América Latina y el Caribe sobre la afectación a las juventudes de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Y en una de las preguntas que se hizo fue el tema de acceso a atención en salud, es decir, cómo había impactado el acceso a atención en salud. Y en el caso de Perú, para los datos específicos de Perú que se presentaron, contestaron la encuesta más de 1.400 jóvenes, justo vamos a nosotros publicar los resultados detallados muy pronto. Se observa que el 21,6% reportó que le daba temor acceder a un servicio de salud por sentirse discriminado. Es decir, esta situación sigue afectando a los adolescentes cuando quieren acceder a la oferta de servicios, de sentirse discriminado, que los prejuicios de los adultos sean de que todavía no ha debido iniciar su vida sexual, que por qué lo hizo, en vez de poder darle una consejería que les permita tomar decisiones informadas, ¿no? Y un 10% también manifestó que había dejado de contar con acceso a anticonceptivos gratuitos, lo que también es una dificultad porque si el adolescente ya tiene que ir a buscar el anticonceptivo moderno a la farmacia, sus posibilidades se van a reducir, primero porque es menor de edad y segundo porque es un gasto de bolsillo que no puede asumir, ¿no? En el caso de otro estudio que hicimos sobre gasto público social en adolescencia y juventud, vimos que era un poco cómo estaba la inversión en embarazo adolescente, ¿no? Y acá vemos que entre el 2012 y el 2018 ha habido un aumento significativo de la inversión en el sentido de que eran 10 millones de soles en el 2012, estamos hablando únicamente del programa presupuestal el PPR de salud materna neonatal, que tiene un subproducto específico para prevención adolescente. En ese producto, en el 2012, se asignaron 10.000 millones de soles y en el 2018 estábamos en 25 millones de soles. Sin embargo, con eso y todo, esto no representa o no, digamos, es suficiente para atender el tema. Y sobre todo tenemos que investigar más si se está invirtiendo en las intervenciones efectivas, que son acceso a anticoncepción moderna y consejería para quienes lo requieren y acceso a educación sexual integral, ¿no? Porque mientras hagamos acciones solamente de talleres de habilidades o acceso a atención integral, de peso, talla, nutrición, pero no digamos, entramos a responder directamente el problema de la protección sexual para adolescentes que han decidido tener una vida sexual activa, no vamos a reducir el embarazo en adolescentes, ¿no? Entonces eso es importante. Sí están corriendo las láminas, ¿no? ¿Están pudiendo ver las láminas? ¿Me oyen? Ya, perfecto. Bueno, acá quería entrar un poquito a un estudio que nosotros hemos hecho en varios países de América Latina y recientemente en Perú, que es un estudio para medir el impacto socioeconómico del embarazo adolescente. Este estudio que hace, lo que mide es
digamos, algunas dimensiones para poder ver el tema. Uno es el nivel educativo alcanzado por las adolescentes que se embarazan o ya son madres, la participación laboral de estas adolescentes, sus ingresos individuales, la atención médica de la gestación, el parto y el puerperio, o sea, cuánto le cuesta al país eso, y los ingresos fiscales percibidos por el Estado a través de impuestos en relación al tema, ¿no? Y sobre quién impacta todo esto en las mujeres en particular y en la sociedad en su conjunto y en las cuentas del Estado, lo que quiere decir que hay un impacto en el crecimiento y desarrollo del país, ¿no? Entonces, acá este cuadro, por ejemplo, nos muestra, ¿no? Claramente que si tenemos, este es el nivel de ingreso, el tope está arriba, ¿no es cierto? La trayectoria de vida hacia la adultez acelerada por el embarazo adolescente hace que esta adolescente tenga mucho menos posibilidades de tener ingresos a lo largo de su vida, ¿no? Mientras que una trayectoria de vida óptima hacia la adultez lleva a una posibilidad de el mayor ingreso posible, es decir, el tope, el que la adolescente pueda realizar sus aspiraciones, sus proyectos, tener una vida, digamos, mayores oportunidades laborales, educativas y que pueda construir un proyecto de vida. Entonces, el embarazo adolescente lo que hace es truncar estas posibilidades. ¿Por qué? Porque está asociado, como decíamos ya antes, a que muy posiblemente abandonan la escuela. El abandonar la escuela hace que tengan menos posibilidades luego de insertarse en el mundo laboral, se dedica a tareas domésticas no remuneradas, muchas veces ya a los 18 o 20 años tienen 3 o 4 hijos, entonces todas sus oportunidades se van mermando y esta adolescente llega a la edad de 40, 50 años, digamos, con una trayectoria de vida que no ha tenido las mismas oportunidades que de construir un capital humano como una adolescente que se embarazó más tardíamente, cuando lo decidió, cuando lo planificó, ¿no? La Licenciada, distribución de disculpe, la... seguimos en la diapositiva de acceso a servicios de salud. Parece que Sí, se ha vuelto a congelar el PowerPoint. ay, No qué podemos pena. ver A ese ver. cuadro que usted menciona. Ajá, a ver, voy a ver un ratito. No sé por qué a cada rato se... A ver, estamos acá. ¿Esta la vieron? No, Ya, esta es la que les contaba de... déjenme ponerlo en pantalla completa. Ya. Estas son las, estas son las dimensiones que mide el Milena, que les decía, el nivel educativo alcanzado, participación laboral, ingresos individuales, la atención médica de la gestación, el parto y el puerperio, cuánto le cuesta al país, y los ingresos fiscales percibidos por el Estado a través de impuestos que deja de percibir cuando una adolescente se embaraza tempranamente, ¿no? Y esto impacta, decíamos, en las mujeres y en la sociedad en su conjunto, y en las cuentas del Estado, es decir, en el crecimiento económico y el desarrollo del país. Acá les estaba contando, ¿sí pueden ver la gráfica? Acá pueden ver la gráfica de la trayectoria de ingresos de las personas. ¿Sí? Ya, perfecto. Acá les decía que si nosotros comparamos una adolescente que se embaraza a los 15, 16, 17 años, su posibilidad de tener una trayectoria a la adultez, digamos, con ingresos, conclusión de estudios, que pueda realizar sus proyectos, se ve muy mermada con respecto a una adolescente que tiene su primer embarazo a partir de los 25 o cuando lo decide y lo planifica, ¿no? Entonces, lo que hace es que el capital humano se, digamos, se deja de fortalecer en estas adolescentes que se inician temprano, que tienen una maternidad temprana, porque muy probablemente abandonan la escuela. El abandonar la escuela hace que tampoco puedan insertarse luego al mercado laboral, que muchas veces se queden en casa realizando trabajo doméstico no remunerado, que tengan un mayor número de hijos que aquellas que empiezan una maternidad más tardía. Y todo esto afecta no solamente el momento de vida adolescente, sino todo su curso de vida, pues estas adolescentes llegan a edades adultas con una vida de menores oportunidades, menores ingresos, menor autonomía,
económica, es decir, hay una afectación en todas las dimensiones de su vida, ¿no? Por eso es que es tan importante prevenir un embarazo adolescente que no es planeado, no es intencionado, ¿no? En esta lámina les estaba contando la distribución de las madres tempranas y adultas según nivel educativo alcanzado, que se vio en el promedio de los países analizados en América Latina y el Caribe, ¿no? Una madre temprana, es decir, que tiene un embarazo antes de los 18 años, solamente, o sea, la mayor parte llegan únicamente a la primaria y solamente un 41% concluye secundaria y un 6,4% llega a hacer estudios superiores, ¿no? En cambio, una madre una adolescente, una joven que tiene una maternidad después de la adolescencia, el 19% logra una educación superior, el 44% logra completar la secundaria. Entonces hay un impacto también en el acceso y la permanencia educativa, incluso a edad normativa, es decir, que puedan terminar en el momento que deben terminar y no cuando ya tienen 20, 21, 22 años y que luego puedan hacer el nexo con el ingreso al mercado laboral, ¿no? Y acá también hay un impacto en los niveles de inactividad laboral en tareas remuneradas según la edad a la que fueron madres, ¿no? Entonces esto también nos da un dato importante. Acá no tenemos a Perú todavía, tenemos Argentina, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Ecuador. Si vemos el promedio, tenemos que los niveles o sea, hay una diferencia de 5 puntos porcentuales en cuanto a nivel de inactividad laboral en tareas remuneradas, es decir, tienen menos oportunidades aquellas adolescentes que se embarazan tempranamente de quienes lo hacen posteriormente, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es que hay una afectación en la vida de las adolescentes a largo plazo, en sus oportunidades educativas, laborales, su participación en la sociedad y en el desarrollo del país, ¿no? Acá lo que vemos es el ingreso laboral anual según la edad a la que fueron madres y la brecha de ingresos. Acá nuevamente las madres tempranas tienen mucho menos posibilidades de tener un ingreso laboral de mejor remuneración, ¿no? Entonces, acá nuevamente estamos viendo que las madres adultas tienen esa posibilidad de lograr cumplir, digamos, sus aspiraciones, sus sueños laborales y tener un ingreso mayor que aquellas que se embarazan tempranamente, que lo logran hacer con mucha dificultad, ¿no? ¿No pasa? Acá entonces, en conclusión de lo que es el tema del impacto socioeconómico, tenemos que la maternidad temprana está altamente vinculada a la brecha educativa, no solamente como causa, sino también como efecto. Es decir, quienes tienen menor educación tienen más posibilidad de embarazarse, quedar embarazadas sin planearlo, y también el hecho de que abandonen la escuela, que interrumpan la trayectoria educativa, puede dar como consecuencia un embarazo no planificado, no deseado, ¿no? De otro lado, la maternidad temprana es semáforo de la transformación social del país, es decir, limita la participación en el mercado laboral de miles de adolescentes que si no se hubieran embarazado tan tempranamente podrían contribuir al desarrollo económico de los países, ¿no? La maternidad temprana es el mayor obstáculo para reducir el ciclo de la pobreza, porque estas adolescentes, como vemos, se ven envueltas en ese ciclo de pobreza al abandonar la escuela, no poder insertarse en el mercado laboral y el tener más hijos del promedio a una edad temprana, lo cual disminuye sus posibilidades y hace que, digamos, la pobreza se convierta en un círculo vicioso, ¿no? Y la maternidad temprana, perdón, también involucra costos significativos para el Estado, porque el Estado, si pudiera prevenir el embarazo, se ahorraría 123, en este caso en promedio, digamos, dólares por adolescente a la que la atiende, le brinda la oferta necesaria para prevenir un embarazo antes de los 18 años que no ha planificado, ¿no? En el caso de Perú, que es el estudio que presentamos hace unas semanas y que Milagritos había pedido también que pudiéramos compartirles algunos datos,
tenemos que la maternidad adolescente está relacionada con bajos logros en la educación, ya sea que se mida en términos de asistencia escolar, es decir, matrícula o conclusión de estudios, y también las madres adolescentes alcanzaron un menor nivel educativo en comparación con las mujeres que tuvieron hijos en edad adulta. Es decir, se repite un poco el mismo esquema, parámetro que en los otros países de la región analizados o que hicieron el estudio, ¿no? Entonces, el nivel educativo alcanzado por grupos de mujeres, esto se hizo en el 2019, las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia, tenemos un grupo de 5,2% que no tienen ningún nivel educativo, es decir, quedaron sin educación. El 49,6% tiene educación secundaria y educación primaria el 25,7%, ¿no? Mientras que mujeres que tuvieron su primer hijo en edad adulta, tenemos que un 26% logró educación superior e incluso tenemos 4,1% que logró estudios de posgrado. Es decir, que hay el nivel educativo y la permanencia de las adolescentes en la secundaria y la posibilidad de hacer estudios técnicos superiores universitarios es un factor protector frente a embarazos, para prevenir embarazos no planificados, ¿no? Entonces hay una brecha de formación de posgrado de 0,4 puntos porcentuales y la brecha de profesionalización, formación universitaria en general es de 7,2 puntos porcentuales entre aquellas que se embarazaron tempranamente y las que se embarazaron en edad adulta, es decir, después de los 18 años, ¿no? Luego tenemos también el tema del ingreso, el costo de oportunidad educativa, ¿no? El ingreso mensual promedio de las mujeres con nivel educativo a nivel de posgrado es 6,1 veces mayor que aquellas que solo cuentan con educación primaria. Es decir, una adolescente o una mujer, ¿no? Que logró un mayor nivel educativo tiene muchas más posibilidades que aquellas que no lo lograron, ¿no? Acá tenemos que el salario promedio anual en mujeres con nivel educativo, esto está expresado en dólares. Si no tiene nivel educativo, va a ser de $1,500. Si tiene educación primaria, $2,110. Si tiene educación secundaria, $2,922. Si tiene educación superior, $5,605. Y si tiene un posgrado concluido, $13,000, ¿no? Entonces, esto nos da cuenta de que el tema de la educación es clave para el desarrollo de las personas, para el desarrollo del capital humano, y un embarazo adolescente interrumpe esa trayectoria educativa y tiene un impacto a mediano y largo plazo, ¿no? Y en general el impacto económico total que tiene el embarazo adolescente en el Perú el costo de oportunidad total asociado es igual a 329.416.367 millones de dólares, ¿no? Entonces esto es una cifra súper importante que es igual al 0,14% del PBI nacional en el 2019. Es decir, esto es lo que le cuesta al Estado no prevenir el embarazo en adolescentes. Y esto implica un costo de $1,047 por madre adolescente, considerando que el total se encuentra económicamente activa, que del total de las que se encuentran económicamente activas es igual a 314.608 mujeres, ¿no? Entonces, hay un costo de oportunidad total de 330 millones de dólares aproximadamente. Costos del lado del Estado, de cuánto está gastando, son como 60 millones o 58 millones de dólares, y costos de recaudación 73 millones de dólares, ¿no? Entonces, todo esto es una afectación para el desarrollo del país solamente por, digamos, no lograr prevenir esta maternidad adolescente para evitar este impacto socioeconómico que está afectando no solamente al adolescente en sí, a su familia, sino a la sociedad y al país en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso es importante estos estudios que se han hecho en varios países de América Latina, porque nos permiten mostrar
con cifras, ¿no? Cómo esto impacta realmente en el país, ¿no? Y luego, bueno, acá también hay algunas cifras específicas relacionadas al contexto o la zona o ámbito geográfico, ¿no? La mayoría son madres que se percibieron como mestizas, eso es importante relevar, 54,2%, y la incidencia de madres adolescentes de la etnia quechua es 22,7%, luego tenemos afroperuanas 6,9%, y nativas indígenas 2%, y aymara 1,9%, es decir, también se hizo un esfuerzo de ver por autopercepción étnica cómo se están viendo afectadas, aunque la mayor parte se identificó como mestiza, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones de política? Yo creo que esas ya bastante las conocemos, lo que falta es seguir esforzándonos para poder implementarlas, ¿no? En primer lugar, implementar programas de prevención del embarazo en la adolescencia que sean multisectoriales y que sean basados en la evidencia de qué es lo que funciona, qué es lo que es efectivo, ¿no? Fortalecer los servicios de salud integral de adolescentes, incluyendo de manera prioritaria la salud sexual y reproductiva, la atención de la salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos para quienes lo requieran. Asegurar el suministro adecuado y gratuito de métodos anticonceptivos modernos. De alguna manera desterrar un poco la idea de los métodos tradicionales porque sabemos que no están funcionando y que muchas veces los adolescentes no tienen suficiente conocimiento para gestionar estos métodos tradicionales, ¿no? Prevenir el segundo embarazo en adolescentes, esto también es importante. Una vez que ya llega un adolescente con un primer embarazo, debe salir del parto con un método anticonceptivo para prevenir futuros embarazos y tener un seguimiento cercano para que no ocurra un segundo embarazo que no desea, ¿no? Ampliar la cobertura de los servicios de atención prenatal, de parto y posparto para que puedan llegar oportunamente, tener todas sus consultas prenatales, evitar riesgos también en relación a muerte materna y asegurar también que puedan prevenir un segundo embarazo con participación de la pareja. Yo creo que también acá hay un esfuerzo que hay que seguir haciendo de involucrar a los hombres en este tema de salud sexual y reproductiva. La maternidad, la paternidad es compartida y se deben involucrar en todo el proceso de prevención, y si ya la adolescente se embaraza, en el proceso del embarazo, las consultas, el parto y lo que viene después, ¿no? Ampliar el acceso a atención obstétrica de emergencia para evitar muertes que son evitables, remover barreras operativas para facilitar el acceso al aborto terapéutico y a la OE. Sabemos que en el país ya tenemos el protocolo para el acceso terapéutico, pero no siempre se está dando de manera, digamos, oportuna, efectiva, sobre todo cuando se trata de adolescentes, y también con respecto a la OE, que si bien es un método de emergencia, que no es un anticonceptivo regular, tiene que estar disponible en los servicios de salud para los y las adolescentes que lo requieran y de manera oportuna dentro de las 72 horas de la relación sexual de riesgo, ¿no? Garantizar la continuidad de los servicios de salud reproductiva para adolescentes en los contextos de emergencia, como la pandemia del COVID u otros contextos de emergencia ocasionados por desastres naturales u otros, ¿no? También es importante garantizar el acceso a la educación pública de calidad de todas las niñas y adolescentes a nivel nacional y garantizar su permanencia hasta concluir la secundaria, garantizar la operacionalización de la educación sexual integral en el currículo de la educación básica regular, esto es clave, incluyendo la modalidad presencial, semipresencial y virtual, desarrollar competencias, aspiraciones, capacidades socioemocionales y reforzamiento de habilidades blandas en los adolescentes para el autocuidado, la toma de decisiones informadas, la autonomía corporal, garantizar y promover la reinserción de niñas y adolescentes por situación de embarazo. Sabemos que tenemos una ley que protege a las adolescentes de ser excluidas del sistema educativo por embarazo si son madres. Sin embargo, muchas veces pesan más los prejuicios, la presión de los padres de familia o del propio colegio, que creen que la niña embarazada es un mal ejemplo y que es mejor retirarla del sistema educativo, ¿no? Garantizar la continuidad de la educación básica en contextos de pandemia. Hemos visto que muchos adolescentes han tenido que dejar la escuela por no tener acceso a internet, por tener dificultades para conectarse de manera remota, y hay que revertir un poco estas situaciones una vez que pase la situación de emergencia con estrategias específicas, ¿no?
y sensibilizar a la comunidad educativa en la situación del embarazo en la adolescencia. Yo diría no solo a la comunidad educativa, sino también a los padres de familia, a la comunidad en general, a otros sectores, porque de esto, digamos, esta es una respuesta que tiene que ser multisectorial, multinivel, desde un marco ecológico, con intervenciones a nivel individual, familiar, a nivel más comunitario y con leyes nacionales y programas que puedan responder adecuadamente a la problemática, ¿no? Por último, brindar medidas de apoyo y facilidades para madres adolescentes para combinar la vida laboral y familiar. Esto también es importante porque ya tenemos un grupo importante de adolescentes que ya son madres, entonces tenemos que ayudarlas a que puedan continuar con su trayectoria a la adultez en las mejores condiciones, ayudarlas en todo lo que sea necesario para que puedan lidiar con el cuidado de sus niños y al mismo tiempo insertarse en la vida productiva y tener el apoyo de la familia, ¿no? Y ofrecer a las madres adolescentes una propuesta de capacitación que coadyuve en la generación de posibilidades formativas y productivas, es decir, aquellas que ya son madres, no abandonarlas y, bueno, decir ya, bueno, ya son madres, hay que prevenir a las que no lo son, sino también buscar que no sigan embarazándose sin desearlo y que puedan tener seguir fortaleciéndose como capital humano y tener las posibilidades de seguir educándose y insertarse en el mundo laboral, ¿no? Eso es muy importante. Importante también el tema de las normas sociales, ¿no? Porque hay todo un tema que hay que trabajar como sociedad, ¿no? Garantizar la protección de todos los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional es una tarea que no solo le compete en este caso al NIM o al Estado, sino que también los adultos, las familias debemos concebir a los adolescentes como sujetos de derecho, protegerlos en todo momento, pero también darles autonomía y formación en habilidades socioemocionales para que puedan tomar sus propias decisiones y poder construir su autonomía corporal para tomar decisiones informadas que favorezcan su salud y desarrollo, ¿no? Revisar las legislaciones y modificarlas de ser necesario, por ejemplo, para eliminar el matrimonio infantil. En el país todavía tenemos la posibilidad de que adolescentes hoy por hoy, desde los 14 años, con permiso de un juez o de alguno de sus padres, pueden unirse o casarse. Y esto es una vulneración de derechos porque muchas veces son uniones forzadas para poder legitimar incluso casos de abuso sexual o simplemente por la idea de que la familia cree que va a resolver la vida económica de la niña, adolescente y de su familia con un matrimonio de esta naturaleza, ¿no? Garantizar la aplicación efectiva por penas de abuso sexual, es decir, el abuso sexual es una relación sexual no consentida y debe ser castigada según el Código Penal. No puede legitimarse con una unión con un adolescente simplemente para tapar el tema y evitar el estigma y la discriminación, ¿no? Promover el cambio de normas sociales para favorecer la autonomía corporal de niñas y adolescentes. Esto es fundamental. Las niñas tienen que conocer su cuerpo, saber cuidarlo, saber que tienen esta autonomía para decidir quién las toca, quién no las toca, para consentir o no una relación sexual, para poder denunciar una situación de abuso, de acoso o cualquier tipo de situación que vulnera sus derechos, ¿no? Entonces el tema del cambio de normas sociales es fundamental. Ya para ir cerrando, hay dos buenas noticias, ¿no? Una es que sabemos cuáles son las intervenciones efectivas para atacar de raíz el embarazo no planeado en adolescentes. Estas son la educación sexual integral, universal, accesibles, fuera, dentro de la escuela, con diferentes estrategias y metodologías, pero todos los y las adolescentes, desde la inicial hasta concluir la secundaria, o incluso a lo largo del ciclo de vida, deben tener garantizado el acceso a educación sexual integral. Y la segunda intervención es el acceso a servicios de salud reproductiva que incluyan consejería y acceso a anticoncepción moderna para quienes lo requieren. No basta solo la consejería, sino que el adolescente pueda tener el método a su alcance cuando lo requiere para tener una relación sexual protegida y evitar un embarazo no planeado, ¿no? Y en segundo lugar, contamos con adolescentes y jóvenes agrupados. De hecho, la red Interquorum es un ejemplo de ello, que están comprometidos y preparados para actuar como agentes de cambio
para lograr las transformaciones que sueñan, ¿no? Es bien importante esta labor de incidencia, de vigilancia de los propios adolescentes y jóvenes agrupados, haciendo oír sus voces, haciendo que las leyes se cumplan, haciendo que cambien las normas sociales, las normas legales y que se implementen más programas y más inversión para responder a estas problemáticas, ¿no? Las intervenciones efectivas ya les he señalado, quiero dejar espacio para que podamos dialogar un poquito, pero es importante que sean multisectoriales, combinadas, y hemos dicho que no es un rol solamente del sector salud, se requiere no solo educación sexual, también, por ejemplo, participación en deportes, apoyo académico, asistencia ocupacional, programas combinados que sean diseñados con los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? Trabajo articulado con los gobiernos locales y los demás sectores, servicios de salud que incluyan anticoncepción moderna, educación sexual integral, habilidades para la vida, oportunidades educativas, económicas y culturales, y también brindarles a los adolescentes opciones múltiples para que puedan construir sus proyectos de vida según a cada uno y cada una le hagan sentido, ¿no? O sea, no hay una pauta, no hay una ruta específica, cada uno tiene sus propias necesidades y aspiraciones. Acá una noticia importante que seguramente ya la conocen, el fin de semana pasado se han promulgado los lineamientos para la implementación de la educación sexual integral. Se dio la aprobación, la resolución viceministerial en el diario El Peruano, y esto es una buena noticia, es un paso importante para que se pueda operacionalizar la educación sexual integral, no solamente en la modalidad presencial, sino también semipresencial y virtual, con orientaciones y lineamientos específicos, ¿no? También se ha avanzado a nivel de la región andina, de los países de la región andina, en establecer una semana andina para la prevención del embarazo adolescente, que es la tercera semana de septiembre de cada año, y es un momento importante para reflexionar sobre el impacto del embarazo adolescente, el impacto no solamente en la salud, sino en el desarrollo social y económico, sobre todo en tiempos de COVID-19, y también para, digamos, fortalecer los compromisos, para acelerar los esfuerzos para prevenir y reducir el embarazo a partir de las intervenciones que son más efectivas, ¿no? Un tema súper importante para lo que tiene que ver con normas sociales y el tema de masculinidad, es el tema de masculinidades transformadoras de género, ¿no? Es decir, estos son, por ejemplo, un afiche de Brasil, el primero, el segundo es un afiche que se difundió acá en Perú, en Ucayali, en un proyecto que tuvimos hace algunos años con organizaciones de jóvenes, que lo que se busca es involucrar más a los varones desde niños hasta adolescentes, jóvenes y adultos en la prevención del embarazo, en el cuidado de la salud sexual reproductiva, porque es una tarea compartida, no es solamente un tema de mujeres, hay que buscar estas nuevas masculinidades que por un lado participan en las tareas domésticas, tienen corresponsabilidad en los roles productivos y reproductivos, pero también se involucran en la prevención del embarazo, en la necesidad de adoptar comportamientos de protección sexual para evitar embarazos no planificados y también ITS y VIH y SIDA, ¿no? Estos son unos folletos que les apoyamos al MINSA para atender para los usuarios y usuarias de los servicios de salud. Los pueden revisar en la página web del MINSA y del LUMPA, ya están difundidos. Hubieron algunos de estos impresos que se entregaban en los servicios de salud, pero también están en línea y permiten tener información sobre la norma técnica de salud de planificación familiar, la que se modificó en el 2016-2017, que es súper importante porque en esta norma es que se precisa que los adolescentes menores de 18 años sí pueden acceder a métodos anticonceptivos sin consentimiento de padres o tutores, ¿no? Entonces, esto tienen que saberlo todos los adolescentes y exigir el acceso a estos métodos y a consejería. También hay preguntas frecuentes sobre atención en salud reproductiva y métodos anticonceptivos, dudas al que absolver que a veces tienen los y las usuarias, cuáles son los métodos anticonceptivos a los que los adolescentes pueden tener acceso, y también un folleto específico sobre anticonceptivo de emergencia que absuelve dudas en relación a su uso, cómo obtenerlo, etcétera, ¿no? Eso sería entonces lo que quería compartirles.
En México, cada día más de 1,000 niñas y adolescentes dan a luz, 43 cada hora. Como país, eso nos cuesta muy caro. Para entender el impacto del embarazo temprano en nuestra economía, les presentamos un ejemplo. Son las vidas de Anita y Milena, vecinas y compañeras de escuela. Mientras Milena festejaba sus 15 años, Anita tuvo su primer hijo. Ella y más de 380,000 adolescentes y niñas embarazadas acudieron a servicios de salud para controles prenatales y atención del parto. Esto le cuesta a la salud pública más de 6,000 millones de pesos. Para Anita, ocuparse a su edad de un bebé fue muy difícil. Con mucho esfuerzo terminó la secundaria, pero luego tuvo que dejar la escuela para trabajar y mantener a su hijo. Milena, por su lado, concluyó la secundaria, continuó sus estudios de preparatoria y universidad y obtuvo un contrato formal de trabajo. Los ingresos anuales de las mujeres que han tenido hijos siendo adolescentes resultan casi 32% menores a los de quienes fueron madres en edad adulta. El hecho de que Anita, como las 380,000 adolescentes que se convierten en madres cada año, no puedan continuar con sus estudios a causa del embarazo temprano, representan para el país una pérdida anual estimada de 31,000 millones de pesos mexicanos. Cuando las mujeres tienen menos ingresos, el Estado mexicano pierde, ya que esto se traduce en menor recaudación de impuestos. Solo por el impuesto al valor agregado, IVA, y el impuesto sobre la renta, ISR, se estima que el Estado deja de percibir al año poco más de 11,000 millones de pesos. Para México, el embarazo adolescente representa un costo total de 63,000 millones de pesos anuales, lo cual corresponde al 0.27% del Producto Interno Bruto. Con esto, podríamos construir y equipar 21 hospitales como el Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México del Ixten, Tláhuac, edificar 9,582 escuelas y la construcción de 4,233 kilómetros de carreteras rurales, o pagar casi en su totalidad el Aeropuerto Internacional Santa Lucía, el 94.2% para ser exactos. Todos estos números evidencian que Anita, como las 380,000 adolescentes que se convierten en madres cada año en México, tienen su futuro comprometido. Debemos garantizar que todas las niñas y adolescentes tengan los mismos derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, que les permita contar con las oportunidades que tuvo Milena. El rumbo de sus vidas depende de nuestra respuesta hoy. Listo, muchas gracias. Entonces podemos dialogar como ustedes quieran, las preguntas que tengan o comentarios. Carmen, muchas gracias por su ponencia. Y bueno, nosotros somos parte de un programa de formación para promotores de género. Entonces, mi consulta era cómo usted podría ayudarnos o apoyarnos con algunas iniciativas quizás para fortalecer este trabajo multisectorial para reducir la maternidad adolescente. ¿Cómo podríamos nosotros como jóvenes promotores también contribuir a esta causa que realmente afecta a toda la sociedad? No solamente a las niñas que son madres, sino también a todos en general y que no podemos ser ajenos o indiferentes ante ello. Mira, yo creo que un espacio interesante es que me olvidé mencionar que en el país existe un plan multisectorial de prevención del embarazo que se aprobó en el año 2013 y justamente este año 2021 está concluyendo. El MINSA tiene la idea de poder evaluar este plan multisectorial para, en base a los resultados, las lecciones aprendidas, poder generar una nueva política o plan de prevención de embarazo adolescente. Cuando se aprobó este plan, se formó una comisión permanente de alto nivel para el seguimiento. Y ese espacio de la comisión también permite involucrar organizaciones de la sociedad civil. Entonces, una vía, digamos, interesante debiera ser la participación de organizaciones de colectivos de jóvenes como el de ustedes en estos espacios donde se discuten los avances, los desafíos. Y hay un trabajo interesante que hace la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que tiene mesas en todas las regiones del país para dar seguimiento a los avances en el tema específico de prevención del embarazo adolescente. Entonces yo creo que esa es digamos, un espacio donde ustedes podrían participar activamente para dar opinión, para poder hacer incidencia, para poder también compartir situaciones de vida que puedan ver cercanas en sus comunidades, en sus barrios, para dar cuenta de la problemática, ¿no?
Y de otro lado, también en este momento, digamos, de emergencia, donde el tema presencial se ha reducido significativamente, yo creo que es muy potente el uso de las redes sociales, ¿no? Pensar de repente en una campaña como Red Interquorum, que pueda moverse en varias regiones, mostrando preocupación por el tema del embarazo adolescente y la necesidad de reducirlo. Yo creo que donde hay, digamos, el mayor desafío es en que toda la sociedad en su conjunto nos demos cuenta y, digamos, apostemos por lo mismo, que son las intervenciones efectivas que la evidencia ya ha demostrado que sean efectivas. Solamente que, claro, el tema es que cuando se habla de sexualidad en la adolescencia continúa siendo un tema tabú. Todavía hay una parte de la sociedad, padres de familia, autoridades, en todas partes en realidad hay de los que creen que los adolescentes todavía no están capacitados para tomar sus propias decisiones, que no son sujetos de derecho pleno, que la sexualidad, digamos, debe estar proscrita en este grupo de edad, cuando la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Hay adolescentes que ya tienen una vida sexual activa y lo que se requiere es darle todas las herramientas para que puedan tener conocimientos y puedan acceder a métodos de protección sexual, ¿no? Entonces creo que hay que hacer todavía más esfuerzos por promover que la educación sexual integral y el acceso a consejería y anticoncepción sean las dos intervenciones principales en las que invierta el Estado para lograr la reducción del embarazo adolescente. Hay muchas otras complementarias, por ejemplo, cambiar normas sociales, campañas, darle habilidades a los chicos en general, pero estas son complementarias porque es un paquete combinado. Pero las dos, digamos, ejes principales es educación sexual integral y acceso a consejería y anticoncepción. Porque incluso si yo no le doy educación sexual, de repente cuando el adolescente llega a la consejería, no tiene suficientes conocimientos para estar informado y tomar mejores decisiones. Y también si le doy solo educación sexual, pero luego cuando quiere pedir un método, cuando quiere, digamos, autocuidarse y tener un comportamiento responsable, llega al servicio y le dicen no, tienes que venir con tu papá, no estás muy chiquito para tener sexo, no es, entonces encuentra esas barreras, ¿no? Entonces creo que esos dos intervenciones hay que seguir promoviéndolas como las más efectivas y que tienen que hacerse realidad en todos los rincones del país, principalmente en aquellas ámbitos, zonas, distritos específicos donde el embarazo es más prevalente, donde está la situación más crítica, ¿no? Buenas tardes. Bueno, Excelente. qué gusto. Sí, excelente. María Elena Yumbato, del Ministerio de Salud de la etapa de vida adolescente. Realmente el análisis que nos ha presentado Carmen, como todas las participaciones, realmente muy relevante en todas estas cifras, ¿no? Y quién mejor que desde UNFA, conocedores de toda nuestra realidad, y no solamente a nivel de Perú, sino a nivel de Latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, realmente solamente aquí aprovechar este espacio de esta red para decirles que además de esa modalidad que antes de la pandemia se podían atender a las personas, y voy a ceñirme en lo que es adolescente, de la manera presencial, también este contexto nos ha obligado, entre comillas, a que podamos trabajar una directiva de tal forma que también estamos llegando a través de la modalidad virtual, ¿no? Esas prestaciones a través de la telemedicina. Sabemos que los adolescentes han sido los que han despertado mucho más antes que los adultos con esas videollamadas. Antes de la pandemia, ya muchas de nuestras regiones tenían los grupos por WhatsApp, las videollamadas, entre otras consultas, ¿no? Que ya para ellos significaba una cosa más de confidencialidad con el obstetra o con el personal que querían hacer la consulta. Entonces, es importante que se conozca, ¿no? Y ustedes van a ser nuestros voceros también para que ellos puedan acceder a las llamadas telefónicas, al 113, o en todo caso, acudir o ver el enlace que en la región han colocado, así como 113, cada región tiene una línea gratuita para poder hacer esas llamadas. Es más, entre otros, es que también, si es la consulta por algún tema del acceso a los métodos anticonceptivos,
dentro de lo que está normado, igual se da esa facilidad para poder llegar a estos adolescentes. Ya los profesionales están librando, ¿no? Y luchando entre sus mismas convicciones, porque antes teníamos problemas, ahora ya hay un mayor acercamiento a esta población. Y creo que ya esta vía virtual, como es el teléfono, ¿no? Ha permitido de que de pronto, yo diría, en algo hayamos contribuido para disminuir esta cifra de embarazo en adolescentes. Pero sumemos, sigamos sumando todos, ¿sí? Entonces era un comentario y de pronto también dejar sobre el tapete, diríamos, de que recordemos que un adolescente puede ser madre, pero no deja de ser adolescente. Y en ese contexto también tiene derecho a todo ese paquete de prestaciones ahora esenciales que son costeadas por el SIS. Hasta allí mi participación. Genial este grupo, realmente motivada por seguir participando. Carmen, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, María Elena. Quería responder a la pregunta que habían puesto en el chat sobre estos adolescentes que aparentemente una adolescente está embarazada y también María Elena, además María Elena trabaja en el tema de servicios para adolescentes desde hace miles de años. No tanto. Es jovencita, pero tiene mucha experiencia. Y entonces también nos puede dar de repente algunas luces, pero justamente esta pregunta que hacen en el chat tiene que ver con lo que decíamos de normas de género desiguales, ¿no? Y de cómo todavía hay mucho estigma alrededor del tema de la sexualidad adolescente y el embarazo, ¿no? Porque en realidad el embarazo no debiera ser una situación que hace que un adolescente se unan, entre comillas, forzadamente, solamente para tapar esa situación frente a la sociedad, a la comunidad, a la familia, o para asegurar la manutención del niño que está en camino, ¿no? Entonces, yo creo que esas son decisiones que deben reflexionarse, digamos, en profundidad en el contexto de cada una de las familias, pero teniendo en cuenta de que son en realidad personitas en formación que van a tener además un hijo que va a requerir formarse. Entonces, el apoyo de la familia va a ser fundamental, pero no necesariamente pasa porque se unan obligadamente si es que, digamos, no están en esa situación de poder decidir en ese momento de la vida si quieren formar una familia, una pareja, ¿no? Entonces, muchas veces nos motiva más el tema del conservadurismo, el tapar y qué dirán, que el tomar decisiones que sean las mejores para nuestros hijos, ¿no? Yo creo que lo que acá cada una de las familias debiera garantizar es que tanto el papá como la mamá adolescente puedan continuar sus estudios, puedan seguir una trayectoria de vida, insertarse laboralmente, y para eso apoyarles con el cuidado del bebé por venir, asegurar que tengan salud, acceso a control prenatal, y de repente luego pueden ver si se unen o no cuando puedan tomar esa decisión de manera más pensada, ¿no? O sea, esa sería mi respuesta un poco a lo que se planteaba en el chat, pero suele muchas veces suceder esto de que se casan o se unen para que la gente, para borrar el qué dirán, y muchas veces los papás además en la aspiración o el deseo de que esa es la mejor solución para sus hijos, porque un hijo en el contexto de la pareja y de una unión, digamos, la ilusión es que está bendecido, ¿no? Pero no necesariamente es así. Hay que mirar el futuro de estos chicos que están todavía en una etapa adolescente, ¿no?